Todos tenemos una visión, pero todos tenemos que movernos a través del Espíritu Santo. Y yo quiero llevarles en esta tarde que muchas veces tenemos muchas cosas que queremos lograr, pero a veces no es el tiempo de Dios para lograrlo. A veces no es el momento de Dios. A veces las puertas no están abiertas para nosotros en el mover. Y a veces todas esas cosas cuestan, duelen. Yo recuerdo que no ha sido fácil porque me imagino que no sé si se habrá metido al río, pero si no se metió al río, estuvo desenchufado todo el resto de su vida y no pudo lograr y alcanzar lo que quería. Y eso es muy triste cuando estamos en la presencia de Dios. Por eso es que hay un mover de Dios, hay un espíritu de Dios, pero una de las cosas más importantes, hay una voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que mirar esa voluntad, orar, buscar el rostro del Señor, para que el Señor vaya haciendo la obra, ¿verdad? Y yo por eso muchas veces decía, Señor, a veces hemos perdido la visión de Dios, hemos perdido el primer amor, como le decía a la iglesia. Has perdido tu primer amor, y a veces las mismas luchas, las mismas fatigas, los mismos contratiempos, las mismas pruebas y las mismas vicisitudes mismas de uno, que uno a veces se cansa, no busca de Dios, a veces tiene que leer la palabra, no la lee, y no podemos crecer espiritualmente si no leemos la palabra. Lamentablemente la palabra es la que nos edifica y nos trae la fe. Sin palabra no hay fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y esa es la que va edificando. Y yo creo con todo mi corazón, porque yo estuve 1 año y 8 meses escuchando la palabra y la palabra y la palabra, y yo decía, digo, esta mujer, esta vieja mía, va y le cuenta todo al pastor lo que yo hago, porque no puede ser que el pastor predica y todo lo que yo hacía el pastor lo sabía. Y yo decía, no puede ser, esta mujer va y le cuenta al pastor lo que yo estoy haciendo. Y no era eso, era la palabra que estaba entrando en mi corazón, la palabra que estaba obrando, el Espíritu Santo que estaba ministrándome a mí. Y 1 año y 8 meses Dios cambió completamente mi vida, porque esa palabra fue haciendo gestiones adentro, ¿ves? Es como usted va a hacer un proyecto y tiene que hacer trámite y va presentando un papel y después no tiene que hacer otro, tiene que hacer otro, hasta que llega el momento y dice, bueno, esto ya es suyo, y lo llega a lograr. De la misma manera es espiritualmente, necesitamos movernos en el espíritu para que Dios pueda obrar. Yo puedo decirle con toda libertad, no sé si hay algún celoso aquí en esta tarde, pero pienso que hay muchos, ¿no? Y especialmente cuando cuando la esposa o la novia es bonita, parece que la andan cuidando con el rifle, que nadie se las mire, ¿verdad? ¿No le pasó eso a usted? A mí me pasó mucho eso, agarrarme a golpes con la gente porque me miraban a mi esposa. Pero cuando estamos en el río de Dios, el río de Dios va canalizando y va obrando, va trabajando. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Usted quiere eso en esta tarde. Por eso está aquí. Yo pienso que si no quisiera eso no estaría aquí. De ahí se van desprendiendo muchas cosas que están afectando nuestras vidas y que no nos dejan mover, porque nos tienen bloqueados, nos tienen atados. Pero que cuando usted se empieza a desarrollar en el espíritu va cambiando. ¿Y cuántos de ustedes pueden mirar hacia atrás y decir, wow, yo hacía de todo un poco y ahora ya no hago nada de esas cosas? Claro que a lo mejor va a ser otra, porque se va a ir renovando en lo nuevo que va aprendiendo, ¿verdad? Y a veces, como dicen por ahí, prefiero uno conocido que uno bueno por conocer, ¿verdad? Y a veces traemos vicios y nos vamos pegando a las cosas, a manías que se nos van formando. Pero lo que quiero decirles esta tarde, que necesitamos ver el Espíritu Santo. Uno de los problemas claves del apóstol que hablaba, y allí en Tesalonicenses, decía, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. El apóstol estaba tratando de decirle a la gente, no apague lo que tiene allá adentro. No deje que lo que usted comenzó y empezó a hervir, empezó a evolucionar y empezó a traer vida, porque déjame decirle, el Espíritu Santo trae vida. El Espíritu Santo trae paz. Yo, si sirvo a Dios, es una sola condición por la cual yo sirvo a Dios. Y esta es la única que tengo, no tengo ninguna otra. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, la paz y el perdón de mi pecado, eso fue suficiente para mí. Cuando yo saqué todo eso que estaba la carga dentro de mí y yo pude sentir la paz de Dios, por eso le sirvo a Dios. No le sirvo porque me va a llevar al cielo, porque me va a dar esto, me va a dar otro, no. Le sirvo por la paz que tengo en mi corazón. Esa paz no la compra con billetes, con nada, ni con nada de este mundo.
Y no le voy a decir que no tengo problema, que no tengo lucha, que no, sí, todo lo tengo. Pero hay una paz aquí adentro que nadie me la saca. Esa paz, cuando yo me encuentro con las cosas, la tengo ahí. Ese es el sello de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Es lo que nos hace llevar a nosotros a caminar por fe. El hombre sin esperanza está muerto hoy en día. El hombre sin fe no puede lograr y alcanzar nada. Ni siquiera la familia puede alcanzar, pues si no tiene fe, que Dios le dio la familia, le dio los hijos, no lo va a poder lograr cubrir y alcanzarlo porque le falta lo necesario, la cobertura de Dios. Usted y yo necesitamos la cobertura de Dios. Y por eso estamos aquí en esta tarde. Mucha gente no está, bueno, ahora estamos pidiendo que avive el fuego en el corazón. Estamos pidiendo avivamiento en el liderazgo, en el pastor. Yo necesito avivamiento. Los líderes necesitamos avivamiento, los maestros necesitan avivamiento. Necesitamos inyectar lo que está ahí adentro de nosotros. ¿Cómo vamos a inyectar si no estamos renovados, si no nos vamos modelando a lo que el Señor quiere? Ese es un proceso de Dios. Y no es de la noche a la mañana. Y lo más bueno y lo más triste es que no es como usted y yo queremos, es como Dios quiere. A veces queremos manejar a Dios y decirle no. Y a veces a mí me da risa cuando veo yo los hermanos ahí, muchas veces súper espirituales. No, es que Dios me reveló, Dios me dijo, y le están diciendo cosas a la gente que ni se cumplen. Y cuando van a la hora, nada de lo que dijo se cumplió. Pero eso es un proceso del aprendizaje. Tenemos que aprender. Por eso el apóstol está hablando en este pasaje de Tesalonicenses, hablando algo tan importante que la iglesia necesita: discernimiento. Y esa es una tarea de nosotros. Nosotros tenemos que discernir los espíritus, discernir las profecías. Parece que en ese tiempo los que traían profecías estaban trayendo problemas y venían y traían cosas que no eran favorables al mover del espíritu. ¿Cuántos han estado en profecía? ¿Cuántos han escuchado profecía? Yo he tenido mucha oportunidad de escuchar profecía, inclusive cuando fuimos a Canadá, a Estados Unidos a pastorear, nos profetizaron, nos hablaron, nos dijeron de todo. Eso vino proceso de años que estuvo allí Dios trabajando en nosotros y pudimos entender que era el plan de Dios. Y Dios a su tiempo abrió las puertas y salimos sin ningún problema. Que hubieron situaciones, sí, las hubieron, pero a su debido tiempo Dios fue canalizando todas las cosas. Pero muchas veces tenemos que ser sabios y analizar las profecías, porque no todas las cosas proféticas a veces son del Espíritu. Como decía un hermano, una hermana dijo en la iglesia, dijo: pastor, tuve un sueño. Y el pastor le dijo: hermana, ¿no comió mucho anoche usted? A veces de mucha comida como que soñamos, ¿verdad? Y entonces son cosas que son reales, que las tenemos que pasar, las tenemos que vivir. Pero hay una cosa cierta en todo esto: usted sabe si es Dios o no es Dios. Usted conoce. Todo hombre y mujer de Dios conoce si es Dios o no es Dios el que está trabajando. Y usted sabe por qué. Porque sus frutos dan la realidad de lo que usted está haciendo. Cuando usted está profetizando, cuando usted está hablando, cuando usted está trayendo palabras de ciencia, de sabiduría, usted sabe que hay una dirección del Espíritu y Dios está obrando a través de ellos. Y muchas veces no es fácil. Yo recuerdo los primeros años cuando fuimos a estudiar a Argentina, estudiando en el Instituto Bíblico, y Dios traía palabra y Dios me decía: hay una persona que se está sanando del corazón. Imagínense, en el año 79 nadie sabía nada de eso ya, eso era cosa nueva, solo en Estados Unidos algunos, y llego yo sin conocer a nadie, ni saber lo que era la obra hispana, la obra en mi país, ni sabía lo que era ser cristiano. Si yo salí siendo católico, no tenía ningún conocimiento de la obra, y salgo y Dios nos cambia, y llego yo y hay una persona, y entonces cuando nadie salía, dije yo: esto está tremendo. Digo: usted vio, habla, usted dice fulano de tal, y lo que espera es que la persona pase al altar y diga: yo tengo esto, pero la persona no pasa. Y usted dice: wow, ¿y esto cómo está? Entonces yo llegaba, terminaba de predicar el domingo en la iglesia, llegaba el lunes y había 2, 3, 4 personas que habían llamado y no habían pasado. Y yo decía: esto está pesado, esto no puede ser. ¿Será Dios que me está diciendo eso? ¿O será quién que me está diciendo? Y entonces yo empezaba a orar y yo decía: Señor, yo necesito tu convicción, confirmación de Dios. Y bueno, el asunto que se fue dando, porque después
A la semana aparecía el pastor y dice, ¿te acuerdas que dijiste fulana de tal? Dios testimonio, el Señor la sanó. ¿Te acuerdas fulana de tal? Dios testimonio, el Señor la sanó. Y en esa manera yo pude entender que era Dios el que estaba hablando conmigo y que era Dios el que estaba trabajando en mi persona. Entonces yo llegó un momento, después de años y todo eso que he pasado, dije, Señor, lo que tú me des, lo digo. Esté o no esté, allí estoy. Si está la persona, lo va a recibir. Si no está, gloria a Dios también. Amén. Pero a mí me dijeron que muchas veces nosotros queremos comprometer a Dios. Y digo, bueno, yo no estoy comprometiendo a Dios porque yo siento que Dios me lo está diciendo. Pero si lo comprometo, ¿por qué no? Si yo creo que Dios lo puede hacer. Si lo quiero comprometer porque yo sé que Dios lo hace, ¿quién me va a privar a mí de que lo pueda hacer? Nadie. Porque yo sé que estoy sirviendo a un Dios sumamente poderoso. Que nada se le escapa y que nada deja de hacer. Solamente cuando tú y yo nos acercamos por fe. Qué pobre salió ese amén en esta tarde. Pero fíjense, hermano, dice en la versión, traje 4 versiones. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En otra versión dice, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo, ni tengáis en poco las profecías, examinadlo todo, pero retened solo lo bueno. Otra también traducción dice, no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno y apártense de toda clase de mal. O sea, que está dando a entender el apóstol cuando quiere decir avivar, encender, y estaba buscando en el diccionario, hacer que una cosa sea más viva o más animada, generalmente aumentando su intensidad. Avivar el fuego, avivar el ingenio, avivar el recuerdo, avivar la marcha, avivar los colores. Cuántas cosas que podemos hacer. Y lo segundo, hacer que una discusión sea más acalorada o intensa. Las últimas noticias han avivado la controversia. Y eso lo sacamos del diccionario de la lengua española. Quiere decir que el propósito era instar Pablo a la iglesia a ser renovado su amor por la persona del Espíritu Santo. Hermanos, yo desafío en estos 40 días de ayuno, desafío a cualquiera de ustedes que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, en hablar en otras lenguas, como en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu y hablaban en otras lenguas repartidas, y cada uno entendía el mensaje, porque la persona nunca habló ese idioma, pero la lengua que Dios le había dado le estaba transmitiendo el mensaje a los otros que estaban allí, y el mensaje de Dios estaba siendo enviado. No sé si captan lo que estoy diciendo en esta tarde. La importancia de la búsqueda. Déjenme decirle algo. Yo bueno, creo que todos somos pecadores, no hay uno. Todavía dice la palabra de Dios, no hay uno que no sea pecador. Pero sí hay algo que a mí hizo cambio en mi vida. Y yo me acuerdo que mi amada esposa me decía, la Biblia dice, aleluya. Y yo le decía, ¿y a mí qué me importa lo que la Biblia dice? Porque cuando usted quiere cambiar a una persona y la persona no quiere, por más que la Biblia diga, usted no la va a cambiar. Si no es el Espíritu Santo, no va a cambiar. Y yo doy gracias a Dios porque en el cuerpo de Cristo siempre hay un mover de Dios, hay una presencia de Dios, pero hay personas que son sabias, entendidas y que están trabajando de la manera que puedan lograr. Y entonces las hermanas la vieron a mi esposa, que ella estaba afanada, y me decía, y entonces digo, no, Teresita, no le digas nunca más nada, cierra tu boca. Pero entonces se pusieron 3 hermanas de acuerdo y empezaron a orar y a ayunar por mí. No dijeron nada, pero dio resultado. Al tiempo yo le decía a mi esposa, cambia tú, que después cambio yo. Y el Señor me cambió a mí y cambiaron todas las cosas. Cuando dicen gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque cuando tú estás en el Espíritu, las cosas traen cambio. Dios trae cambio. Por eso vemos que nos presentan las declaraciones del Espíritu Santo en este corto mensaje. Ahí cuando dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y eso es lo que está hablando esta tarde Pablo en esta hora. Por eso vemos que no apaguéis el mensaje tan importante.
los dones espirituales en el cuerpo y el amor en los miembros, el don de lenguas, la profecía y el orden de los cultos eran transmitidos de 1 Corintios 12 al 14. Y fíjense que el Espíritu es poderoso y activo como fuego en la congregación. ¿Cuántos creen eso? Romano nos habla de esta metáfora en lo que requiere diligentes, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, hermanos. Tenemos que buscar el hacer. Yo siempre le pido a Dios, Señor, dame el querer como el hacer de las cosas. Porque muchas veces queremos, pero no queremos hacer, ¿verdad? A veces como que estamos medio baragancitos por ahí, y como decía el hermano, no, yo a las 5 de la mañana me levanto. Pero parece que tenía invertido la hora, era a las 5 de la tarde, no era a las 5 de la mañana. Él no se levantaba nunca a las 5 de la mañana a orar. Nosotros llegábamos al culto y habíamos comprado una van con mi esposa y bajábamos 20 personas. Y déjeme decirle, me levantaba a las 5 de la construcción y llegaba a las 5 de la tarde. Me bañaba, subía a la van con mi esposa y nos íbamos a recoger a toda la gente por todo Toronto y llegábamos al culto. Llegábamos nosotros, ya estaba el culto hecho, más de 20 personas que bajábamos ahí adentro. Pero cuando usted tiene avivado el fuego, usted puede lograr y alcanzar, hermanos. Cuando ese fuego no está avivado, usted no tiene deseo de hacer eso. Usted no quiere lograr, usted no quiere alcanzar. Y entonces necesitamos avivar. Pablo estaba mirando que todas las luchas que habían dentro de la iglesia, lo que estaban haciendo es aplacar la intensidad de hacer y lograr y alcanzar los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. O sea, el mensaje de Dios tenía que ser dado para poder alcanzar y lograr los propósitos de Dios. Y por eso que encontramos que Dios estaba trabajando. En particular, Pablo, la necesidad de valorar las declaraciones de los profetas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Y en lugar de ejercitar discernimiento entre las verdades falsas y profecías, estaban limitando el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser movidos por el Espíritu Santo? Y la iglesia debería más bien examinarlo todo y evaluar. Por eso Corintios dice, a otro el hacer milagros, profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que estaba dando instrucciones de cómo poder manejarnos en la iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren moverse en el espíritu, hermanos? Yo estoy orando y sinceramente les digo, nosotros en la iglesia donde estuvimos anteriormente, teníamos una iglesia grande y una iglesia movida en el Espíritu, y ahí habían profecías y ahí había palabra, y eso era extraordinario, hermano, un mover del Espíritu Santo que era algo glorioso. Amén. Roger, bienvenido, Dios bendiga. Un tiempo de gloria, y nosotros veíamos el mover. Y déjeme decirle, si había algo que traía gozo y me hacía crecer, es que yo me sentaba en el escalón del púlpito y yo veía a la gente cómo recibía, lloraba, y cómo el Señor obraba milagros, prodigios y maravillas. ¿Cuántos quieren vivir eso? ¿Pero cuántos quieren pagar ese precio, hermano? Especialmente aquellos que están estudiando y preparándose para servir al Señor. Por eso una de las palabras clave, hermanos, y nosotros, dice, retener lo bueno y desechar lo malo, pero fíjense que la palabra más clave que tenemos en esta tarde, no apaguéis. A veces en la iglesia tenemos bomberos que andan con la manguera de agua ahí apagando el fuego. Usted busque y busque y busque, y cuando usted busque va a encontrar. Y una mesa, digo, ¿verdad? No deje que nadie le apague el fuego que hay dentro de su corazón. Por eso dice, no extingáis el fuego del Espíritu Santo. Este fenómeno tan misterioso que llamamos fuego se emplea como símbolo de la divina presencia y de la obra redentora de Dios en el corazón humano. En el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez ocasiones en que se emplea este símbolo. Y aquí hay algo tan lindo, hermanos.
el fuego en la zarza que se consumía y donde Moisés habló con el poderoso yo soy. ¿Cuánto gloria a Dios? ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Cuántos quisieran estar allí, verdad? Ahí se acercó a ver el fenómeno más grande que estaba sucediendo y ahí pudo hablar con Dios. ¿Usted cree que podemos hablar con Dios aquí? Excuse me. ¿Usted cree que podemos hablar con Dios aquí? No sé si hay una zarza por ahí ardiendo, pero ¿usted cree que el Señor se manifiesta con tanta libertad para que podamos escuchar no solo su voz, sino que podamos entender los planes del Señor? El fuego en la forma de un carbón encendido para tocar los labios de Isaías. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Encendió el carbón y ¿qué hizo? Que fue, limpió su barca. Qué tremendo, hermano. Esos labios fueron purificados para poder servir a Dios, ¿verdad? Cuando dicen gloria a Dios. Y también allí en el tabernáculo descendía la gloria de Dios. ¿Cuántos podían contemplar la gloria de Dios en ese lugar? ¿Cuántos están ansiosos? Y ese mismo simbolismo lo podemos encontrar como símbolo de fuego en el Antiguo Testamento y ahora en la naturaleza divina. El fuego es símbolo generalmente del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen, me tocó el Espíritu Santo y Dios me habló y Dios me cambió y Dios transformó? Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y por eso es, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba creyendo y esa fue la promesa en el día de Pentecostés, donde los apóstoles y todos pudieron revivir la promesa del Señor. Y por eso, según el relato de Lucas, que habla, repitió, son numerosos los pasajes de la Sagrada Escritura que presentan el símbolo del fuego que sugiere nuestro texto. Dice, no apaguéis el fuego, no apaguéis el Espíritu, el fuego alumbra, así mismo también el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo alumbra? ¿Cuántos han sido guiados y dirigidos por el Espíritu Santo? Siempre me acuerdo de ese joven que testificaba y que estaba en el culto de jóvenes y allí el Espíritu Santo vino y habló a alguien, testificó y dijo, sí, porque vino el Espíritu y me dijo que fuera para tal lado, que hiciera esto y para el otro. Y entonces salió del culto el joven y le dijo, a mí nunca el Señor me dijo esto, nunca me ha hablado así. Y comenzó a caminar para su casa y cuando iba caminando a su casa le dice, para y compra un galón de leche. Y entonces dijo, no, ¿y para qué quieres un galón de leche? Pensó él, ¿no? Y siguió de largo. Y y entonces él pensó, no será el Señor que me está diciendo que compre. Y se paró y compró un galón de leche. Iba para la casa con el galón de leche y llega a un semáforo ahí y dobla a la izquierda. Y entonces dice, dobla a la izquierda, ¿para qué? Si mi casa estaba al otro lado. Y entonces siguió de largo. Y dice, no será el Señor. Y dio la vuelta y regresa para donde estaba y dobla a la derecha y camina 2 o 3 cuadras y se para en una casa que estaba cerrada y le dice, métete ahí, se mete ahí. Y entonces cuando mira, se queda parado todo oscuro y no era un barrio muy bueno, y estaba todo asustado. Y le dijo, bájate y mira allá una luz que estaba en una ventana. Ve y golpea y llévale el galón de leche. Y se bajó el joven y golpeó la puerta y de adentro, una voz grandota ahí con un miedo. Y entonces le dice, yo, y abre la puerta y el Señor le agarra el galón de leche y la criatura hacía 2 días que no tomaba leche y se estaba muriendo porque no tenía alimento. Cuántas cosas sencillas que son tan insignificantes puede el Espíritu Santo obrar para llevarnos la bendición de Dios. Recuerdo, llegamos del culto un sábado, no estábamos en el instituto y no teníamos para comer nada, comimos lo último que quedaba y le dijimos, Señor, mañana no hay nada, así que tú dijiste que ibas a proveer. Y bueno, a veces uno se hace el machito, como diciendo, Señor, te voy a probar a ver si es cierto lo que tú me dices. Y bueno, llegó allá a la mañana, nos levantamos, no teníamos nada, tomando mate, y al mediodía eran las 12, ya a las 12:30, ya empezó el estómago a pedir a ver dónde está la comida nada, y llegaron como la 1 del mediodía y golpean la puerta. Y abro la puerta y una hermana nos traía una bandeja con una carne al horno con papa, de lo más rico que comimos en toda la vida.
Y ahí dijimos, Señor, y ¿sabe una cosa? Todavía mi esposa y yo creemos que fue un ángel de Dios, porque nunca vimos a esa persona y nosotros íbamos a todas las iglesias y conocíamos y nunca la volvimos a ver ni la vimos más. El ángel de Dios, el Espíritu de Dios trabajando. Esas son cosas insignificantes, pero que cuando usted va caminando y va palpando eso en su vida, son sellos que Dios va afirmando. Y cuando vienen los momentos de lucha, de prueba, esa firmeza no lo deja zarandear ni moverse. Por eso es que no podemos apagar el fuego que hay en nuestro corazón. Y lo bueno para decirle, Dios me dijo, ¿tú crees que te voy a proveer? Que yo soy el proveedor, te voy a enseñar a vos, me dijo. Le digo, bueno, así como los argentinos, dijo, a vos te voy a enseñar. Y el lunes fui al correo a buscar la correspondencia del instituto, y cuando abro la carta del correo, viene una carta de la iglesia nuestra en Toronto. $250 de ofrenda. ¿Qué les parece? La primera ofrenda después de un año y algo que estábamos estudiando. Dios sabe trabajar a su tiempo. Solo quiere que tú y yo estemos en el río de Dios, caminando, avivados, creyéndole al Señor. Por eso es que el Señor tiene las bendiciones para nuestras vidas. Y hay el peligro de Pablo, pensaba que no apaguéis el Espíritu. Es posible apagar el Espíritu. Y hay tres importantes áreas del Nuevo Testamento, en cada uno de las cuales se presenta una fase distinta del ministerio del Espíritu Santo, y cómo hay quienes tratan de apagar el fuego del Espíritu. Y la primera de ellas es la llama del testimonio, hermano. ¿Aló? Como el hermano ese que estaba en el mall allí caminando, y el hermano lo mira de lejos así, le mira y dice, ¿quién vive? Y el hermano lo mira y dice, usted sabe. No le dijo vive Cristo, usted sabe. Él no quería ser identificado como un hermano, como un hijo de Dios. Usted sabe, ¿verdad? Pero el testimonio es tan importante, hermano. Tenemos testigos, somos testigos suyos, y el Espíritu Santo nos ha dado a aquellos que obedecen. Y aquí la palabra sobresaliente es testigo. Y el ministerio del Espíritu Santo tiene como una de sus características el testimonio. No apaguéis la llama del testimonio. ¿Cuántos testifican de Dios? Ay, 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 ay. Que Dios nos ayude, amén. Salió medio forzado el amén ese. Pero bueno, y por eso ahí Pablo y Pedro desafía a las autoridades. Y me encanta este pasaje, hermano, porque ahí estaban hablando y testificando de Jesucristo en las ciudades. Y ahí estaban todos alarmados, y se había ordenado que cesaran de hablar en el nombre, y se les amenazó con grande castigo si desobedecían. Pero ellos no temieron ante las amenazas, continuaron testificando ante el pueblo. Y allí les siguió, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre, y ahora habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y él hablaba también, entonces después Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra necesario es como la llama de fuego. Es necesario testificar, es necesario hablar. Y hermanos, si hay algo que yo recuerdo, y para muchos era una herejía, eso era lo más malo que podía existir, pero me recuerdo que íbamos a repartir tratados en los partidos de fútbol, y salíamos donde estaban muchos hispanos, y hablándole del Señor, y gloria a Dios, Dios te ama, Dios te bendice. Y yo estaba con mi cigarrillo, y fumando, y dándole los tratados, invitándolo a la iglesia. Habrá dicho, este impío invitándome a la iglesia y está fumando, ¿verdad? Pero es un proceso de Dios que va trabajando. Pero cuando Dios va trabajando, usted no puede denegar ni puede dejar de hacer lo que Dios está haciendo. Y eso era lo que uno hacía, se movía a través del Espíritu Santo. Por eso es que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y qué bueno es que podemos recibir poder, pero necesitamos el proceso de Dios para cambiar. A su debido tiempo Dios hace la obra. 1 año y 8 meses hasta que Dios me transformó completamente. Peleaba, fumaba, bebía, 70 cigarrillos diarios,
celoso, peleonero, lo que usted quiera, robaba, hacía de todo. Y sin embargo me acosté una noche así y me levanté así. ¿Y sabe una cosa más importante? De 100 palabras que hablaba, 120 eran malas. Se imagina la boquita que tenía. Pero Dios cambió todo así, de raíz. Yo me recuerdo que cambié, y mi esposa había estado en Argentina porque habían operado al papá del corazón y llegó y yo le decía, mami, ¿no ves nada? No veo nada. Pasó otra semana, mami, no veo nada. Y todos los compañeros de trabajo decían, ¿cómo ha cambiado Jorgito? Pero viste Jorgito lo que es. Y ahí nada, pasó como un mes y algo más, 2 meses. Entonces, mami, no veo nada. Y una hermana la llama de un compañero de trabajo y dice, Teresita, ¿cómo es Jorgito en su casa? Porque mi esposo dice que ha cambiado tanto. Y ahí como que reaccionó mi esposa, dijo, no, la verdad que sí, gloria a Dios. Pero son sobrenaturales, no son cambios, porque yo quería dejar de fumar y dejé 3, 4 veces de fumar, 1 mes, 2 meses, 3 veces, y después lo agarraba con más ganas y más fuerza. Cualquier problema que venía, más fuerte agarraba. Pero cuando Dios hace la obra, y usted también hace la obra, porque yo iba fumando, pero yo testificaba de lo que Dios estaba haciendo. Nadie me podía cerrar la boca, porque yo sabía que Dios estaba trabajando en nosotros. Y recuerdo, hermanos, un misionero, la historia de uno de ellos, años cuando mi esposa y yo éramos misioneros en la ciudad de Belgaum, en un estado de Missouri, India. Hicimos una visita al recaudador de renta, quien es uno de los principales jefes políticos y por lo mismo una persona muy importante de prestigio, hombre culto. Este recaudador practicaba la religión indostánica y era muy ortodoxo en su fe y costumbre. Cuando mi esposa y yo llegamos a su hermosa residencia, nos recibió muy amablemente y nos dijo, cuánto nos alegramos que haya venido. Ustedes son los primeros visitantes desde que nació nuestro hijito. Suban a saludar a mi esposa y al niño. Nos condujo a la recámara y felicitamos a la madre por el hermoso niño que tenía en los brazos. Y cuán orgullosos estaban aquellos padres. Al hallarme allí conversando, sentí que debía orar por el nuevo vástago y pedir las bendiciones de Dios sobre él y sobre sus padres. Pero luego pensé que siendo ellos indostánicos, tal vez no les agradaría que un ministro evangélico orara por ellos y se ofenderían. Después me lamenté por no haber prestado oído a mis propios pensamientos y no a la voz del Espíritu. No oré. Regresamos al hogar y me dijo mi esposa que cuando estábamos al lado de la cama de la madre y el niño, pensó que yo debía llevarle una oración, ya que no solo éramos los primeros visitantes, sino también misioneros. Además, se nos presentaba una hermosa oportunidad para testificar, pero la dejamos pasar. Me dirigí entonces a mi despacho y de rodillas pedí perdón a Dios por no haber aprovechado aquella visita para dar testimonio ante un oficial elevado rango. Imploré la ayuda del Señor a fin de que jamás dejara de pasar otra ocasión sin aprovecharla para testificar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuántos han pasado por eso? Ahí me acuerdo de un testimonio de un hermano una hermana que una señora se tiró del 5º piso, se mató, y entonces vivía la persona esta enfrente y dejó una carta. Tenía dinero, tenía de todo, pero se mató y me dice, me siento tan sola, no tengo a nadie. Y la hermana que vivía enfrente de esa persona dijo, no haberlo sabido, dice, yo también me siento sola, nos hubiéramos acompañado. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo suceden las cosas. Pero algo muy importante, hermano, 3 cosas le dije. Uno era el llamado a la bendición de Dios de testificar. El otro, el llamado a la oración, hermano. Necesitamos orar. Yo creo con todo mi corazón, la oración es fuente de poder. Y aquí de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a poder lograr y alcanzar la bendición de Dios. Y el apóstol estaba orando para que podamos tener y pidiendo la bendición del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios nos dota
con el discernimiento de oración. ¿Cuántos creen que necesitamos discernimiento en la iglesia? No sé si ustedes han tenido experiencia, pero yo ya tengo 41 años en los caminos del Señor pastoreando y han llegado cada uno profetizando que lo que quieren es dinero y lo que quieren es fama y lo que no quieren es servir a Dios. Que el Señor nos ayude. Yo he tenido varias experiencias en la iglesia en California y especialmente en los matrimonios. No, que Pedrito tiene que casarse con Martita. Y ahí no, el apóstol dijo, el apóstol dijo. ¿Sabe qué? A los 4 meses estaban divorciados, porque no era el apóstol ni el profeta. Era engaño del enemigo para destruir su vida. En una vez estábamos en una reunión especial y teníamos una visitación del Espíritu Santo tan tremendo. Y el hermano, el profeta, no sé quién era, vino y le dijo: tú vas a ser pastor. Hoy Dios te dice que tú eres un pastor y Dios te ordena pastor y Dios... Y gloria a Dios, ahí estaba todo. Pero resulta que al mes y medio el pastor rentó un lugar y se puso de pastor. Y ya uno conociendo a la persona sabe lo que hay ahí adentro. No es que yo soy pastor. A mí me dijo mi pastor, dijo, cuando yo fui a un grupo que teníamos grande, como 70 personas, y quería que fuera su pastor, me dijo, no, me dijo, la palabra dice que nos pongan un neófito a trabajar. Le digo, no, dígame qué quiere decir neófito, porque no sabía lo que quería decir. Dijo, neófito es una persona que no está preparada para llevar a cabo, desarrollar un trabajo, que no tiene experiencia, no ha estudiado, no se ha preparado, no puede hacerlo. Es lo mismo que si yo quiero ser dentista, arrancarle la muela, se la voy a arrancar con una pinza, pero no le voy a hacer nada bueno, ¿no? Y entonces, yo dije, bueno, ahí entendí que era Dios el que me estaba hablando. Y resulta que después, al año y medio, un hogar precioso, una escalerita de 4 hijos, se fue con la secretaria y dejó a la mujer con todos los hijos. Porque es así, hermano, cuando tú no puedes, la capacidad que Dios te ha dado, y tú no puedes desarrollar el ministerio, y no puedes hacer lo que Dios quiere, automáticamente el enemigo te frustra, te cansa y te va por lo más fácil. Lo primero que viene es salir corriendo y hacer lo que no tienes que hacer. Por eso es que Dios, y aún preparándonos, tenemos lucha y prueba. Imagínate sin prepararte para llevar a cabo un desarrollo. Por eso mi papá, mi abuelo siempre decía, mi hijito, en el campo se ven los pingos. ¿Y sabe lo que son los pingos para nosotros? Los caballos de carrera. Y entonces mi abuelo decía, en el campo se ven los pingos. ¿Cómo van a llegar? Si llegan o no llegan. ¿Qué papel hacen? ¿Cómo se desarrollan? Pues la misma cosa es espiritualmente, hermano. Como tú estés espiritualmente, vas a lograr y alcanzar los planes de Dios. Si tú no estás espiritualmente bien y lo que estás haciendo, porque muchas veces queremos nosotros, se infla el globo y parece que quiere volar. Pero hermano, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y muchas veces queremos llenar algo que no podemos hacerlo. Pero con la ayuda de Dios, todo, dice Dios, nos da. Amén. Cuando dice gloria a Dios, todo es bendecido. Por eso dice que Él proveerá. Alguien dijo una vez, abre tu boca que yo la llenaré. Aleluya. Y saltó el pastor desde el púlpito y le dijo, de mosca te la va a llenar. Porque si tú no la tienes llena de la palabra y de cosas que tengas adentro, nada va a poder salir afuera, porque no tienes nada interiormente. Amén. Por eso el cristiano perfecto es el cristiano que tiene conocimiento de la palabra, el cristiano que tiene contacto con Dios y el cristiano que tiene voluntad para llevar a cabo las cosas. Amén. A veces cuando está el pastorado a las 5 de la mañana, pastor, venga que lo necesito. Sí, hermana, espéreme que ya voy. Espéreme sentada porque parada se va a cansar, gloria a Dios. A las 5, a las 3, a la hora que sea, usted tiene que salir a hacer las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Ni una mesa. Me parece que no son pastores ustedes. ¿Cuántos pastores hay acá? Aleluya. ¿Pastor de título o pastor de hecho? Gloria a Dios. Lo tercero quiero decirles, hermanos, llamado al amor. Efesios habla tan lindo sobre el amor. No contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. A vosotros en Cristo. No apaguéis la llama del amor del Espíritu, sé solícito con el Espíritu de Dios en el ministerio
del amor, un fruto del amor. Por eso muchas veces fracasamos, hermano. Acuérdense que el amor cubrirá multitud de pecados, y qué bueno es que el amor nos va a sostener. El amor de Dios es lo que va a hacer cambio, amén. Yo a veces he tenido experiencias difíciles, hermano. Le digo que California para nosotros fue la escuela más dura que hemos tenido. Y recuerdo que teníamos más de 500 personas y alguien por ahí vino a hacer travesura y nos dividió la iglesia. Y de repente de las 500 nos quedamos con 100. Aleluya, dije yo, ¿qué pasó? Nada, salieron 3 grupos para acá, para allá, para acá, para allá. Y ahí seguimos trabajando. Pero sabe, después yo me encontraba con esa persona y yo no tenía ganas de saludarla, de decir, después que uno le abre las puertas, lo prepara, aprenden a trabajar, uno les enseña, les ministra, como que se van haciendo en el ministerio, formándose, y de repente trágate un puñalazo por ahí y se van corriendo. Y sabe que una de las cosas más lindas que puedo tener, y dio la bendición de Dios, cuando me encontraba, en vez de fluir la amargura, el resentimiento, dolor, la abrazaba y le decía, hermano, Dios te bendiga, qué lindo de verte. ¿Sabe qué es eso? Es el amor de Dios a través del Espíritu Santo. ¿No dicen amén? ¿No creen que es cierto? ¿No creen que es verdad? ¿Cuántos se han encontrado con personas que le han hecho daño y usted las mira y parece, pero no es porque usted quiera? Es como el espíritu adentro, como que se toca algo ahí adentro y usted dice, gloria a Dios. Eso es solamente el Espíritu Santo. Y por eso estamos donde estamos, porque Dios quiere que trabajemos para servir al Señor. Y con esto voy a terminar. Una vida tan especial, nada debe apagar la llama del amor en el altar del corazón, porque el amor es la suprema virtud de la vida cristiana. Antes bien, como exhortó Pablo a la iglesia en Tesalónica, es preciso abundar más y más ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tenemos que entregarlo. Por eso dice, no apaguéis la llama del testimonio, no apaguéis la llama de la oración y no apaguéis la llama del amor. ¿Cuántos aman a la gente? Una de las cosas, estaba yo el otro día parado y veía tanta gente desfilar con tantos problemas, con tantas situaciones. Y sabe, aunque no quiera creer, estaba parado en la esquina y estaba llorando. Y yo decía, Señor, ¿será que tú no puedes tocar a esa gente? Como decía allí la intercesión, dice, si hay 50 lo vas a destruir, si hay 40 lo vas a destruir, si hay 20 lo vas a destruir. No había nada, por eso tuvo que destruir. Pero qué tremendo cuando el mundo va a la destrucción y tú y yo tenemos la respuesta del amor y la bendición de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que nada apague el fuego que hay en tu corazón, que nada perturbe nada de lo que tú tienes ahí adentro. No apaguéis el fuego del Espíritu. ¿Cuántos quieren abundar en el Espíritu en esta tarde? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, no soy ni más ni menos, soy lo que tú quieres que sea, pero hoy sí quiero pedirte, aviva mi corazón, aviva lo que has hecho hace tantos años, aviva tal vez aquellos problemas que apagaron el fuego. Yo me acuerdo que una de las áreas que más me afectó a mí es que teníamos un programa de comida que dábamos más de 30.000 personas de comer mensualmente. Y la gente venía y el pastor, hace 2 días que no como. Y yo le decía, vete al restaurante en la esquina y dile que te mando yo. Y llegaba el fin de semana y pasaba por el restaurante. Pastor, me debe $120. ¿Qué? Sí, dice, todo lo que mandó usted a comer. Aleluya, decía, gloria a Dios. Y después dábamos la comida y se la vendían a los quesos, las mantecas del restaurante. Y después íbamos a buscar las camionadas de ropa y traíamos ropa y todo el mundo llevaba ropa. Y yo salía de la iglesia y el vecino, colgada la ropa ahí en la fensa, vendiendo la ropa que nosotros le dábamos en la iglesia. Yo decía, Señor, no puede ser esto. Pero así es. Y no podemos cambiar lo que el mundo hace. Pero sí podemos bendecir. Muchos fueron bendecidos. Yo iba caminando por esa iglesia en la calle
y se arrimaba la gente, venían esos mexicanos sombrerudos de Durango y se paraba y dice: ¿qué está haciendo usted con mi mujer? Digo: momentito, ¿quién es tu mujer? Que se dice: ¿qué? Le dice: de que va a buscar comida allá, dice, se la pasa escuchando música, ya no pelea, ya no hace más nada. Pues eso es lo que queremos, eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos bendecir, que tú y yo podamos cambiar, que el que llega a la casa de Dios pueda sentir su presencia y haya cambios gloriosos. Vamos a orar esta tarde. Yo no le voy a hacer ninguna presentación de dedicación, ya hablé mucho, pero sí yo quiero hacer una sola petición. ¿Cuántos verdaderamente de corazón quieren ser avivados? Quieren ser renovados. El altar está abierto. Oh Espíritu Santo, en esta tarde mira tu iglesia, tu pueblo. Qué rico es estar en tu presencia. Qué bueno es decirte: Señor, te amamos. Señor, bendice nuestras vidas, tócanos. Padre, queremos ese avivamiento, anhelamos ese avivamiento. Hay una palabra que viene a mi mente y a mi corazón, y tú dices que nos anhelas celosamente. Señor, nosotros en esta tarde anhelamos tu presencia, anhelamos tu Espíritu Santo, Dios. Oh, avívanos, renuévanos, Señor, en tu presencia, Dios. Oh, Espíritu Santo, te glorifico en esta tarde, te doy gracias por lo que has hecho, lo que haces, lo que sigues haciendo en mi vida, oh Dios. Cuántas cosas más necesito de ti, oh Dios. Pero yo sé que a su debido tiempo tú estarás derramando de tu presencia. En esta hora mi gemido, Dios, mira este pueblo que ha llegado a tu altar, queriendo tener un avivamiento, un soplo de tu Espíritu, una visitación especial de ti, oh Dios, una renovación, oh Dios, un discernimiento de Espíritu, una fuerza que levante, que motive, que cambie, que renueve, que transforme, que haga que nuestras vidas se sientan útiles en tu presencia. Señor, que podamos testificar de ti, oh Dios. Señor, que podamos orar y estar en tu presencia, que podamos sentir ese mover de tu Espíritu, oh Dios, que podamos tener el amor que tú has tenido para nosotros, para que podamos alcanzar a aquellos que necesitan. Oh Espíritu Santo, desata tu gloria, Dios, en esta hora. Este pueblo que está aquí en tu presencia, Dios, yo te pido que lo ministre con toda libertad. Oh, Sararamakita Ramashari, Shikabai Shayaramaya. Oh, sí, Señor, suelta ese avivamiento que viene de ti, esa renovación que viene de ti. Toma, Señor, y toca en esta hora, toca, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta la gloria, ese río de Dios, esa presencia de Dios, Espíritu Santo. Oh, ministra el corazón de tu hijo en esta hora. Gracias, mi Dios, porque eres grande y poderoso. Suelta tu presencia, Dios, no solo de palabras, sino de hechos. Tú puedes obrar. Anhelo conocer Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Anhelo siempre estar cerca de ti. Gracias, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y
Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame.